Mismo vamos a entrar ya, vaya buscándolo y lo deje por ahí atento, vaya buscando la carta a Filemón para los que tienen esa habilidad tremenda, pues gloria al Señor, pero aquellos que les cuesta un poco, no hay problema con eso, vayan al último libro, Apocalipsis, van buscando de atrás para adelante y pasan de Hebreos y luego van a ver entonces por ahí después de las epístolas de Juan y de Pedro, Hebreos y luego entonces vamos a ver a Filemón. Si estábamos viendo Tito, después de Tito, por ahí. Y si no, tranquilo, busque el índice, hermano, en su Biblia y lo ubica. Está bien, no hay pena con eso. Busque el índice y vamos todos aprendiendo. Así que damos gracias al Señor. Mientras usted tiene la palabra del Señor ahí, tranquilo, vamos a ver algo sobre la introducción que queremos hacer en esta mañana relacionada a esta temática de predicación el día de hoy. Fíjense, quiero leerles una anécdota de un joven. Este joven, un joven y un anciano, ambos iban a una iglesia y resulta que este joven estaba borracho y caminaba dando tumbos en la calle. Resulta que un anciano de pronto camina junto a él. Recuerden que estos dos personajes iban a la misma iglesia y lo notó que estaba borracho. Pero también notó que el joven pues llevaba una cadenita que tenía una cruz en su cuello. Así que el anciano, curioso, se le acerca y a la misma vez indignado porque este ancianito era un hombre cristiano, ¿no? Que iba a la iglesia y le preguntó, oye, así que tú eres cristiano, pero mírate en las condiciones en que te encuentras y llevas una cadena ahí en tu cruz, en tu cuello, llevas una cadena que tiene una cruz en tu cuello, ¿no? Pero tu conducta está manchando el evangelio. Así que entonces el joven miró detenidamente al ancianito y le dice, ¿sabes? Lo que resulta es que esa no es la cruz de Jesús, es la cruz del ladrón que estaba al lado de él. Y usted dice, ¿eso es un chiste, pastor? No. La moraleja que tiene esta anécdota es que de igual forma hay muchas personas, hermanos, que pueden estar dando una apariencia de cristianos, estar mostrándole al mundo que tienen una apariencia de cristianos, incluso ir a la iglesia, cantar con la iglesia, asistir el domingo, asistir el miércoles y hacer todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero realmente, ¿cómo nosotros podemos distinguir si alguien es realmente un cristiano o no? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre quién es un cristiano? ¿Podríamos nosotros ver quién es uno falso o quién es uno que realmente es verdadero cristiano? Jesús nos dice en Mateo 7, capítulo 7 y versículos 15 al 17, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Lo que quiere decir es que Jesús nos está advirtiendo a nosotros que en medio de nosotros se iban a infiltrar personas que iban a estar aparentando ser cristianos, fingiendo ser cristianos, pero realmente la única manera de distinguir a un falso cristiano de un verdadero, nos lo dice la Escritura. Debe estar fijado en lo que es Gálatas capítulo 5 y versículo 22 al 23, que dice ahí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, hermanos. Esa es precisamente la conducta que distinguiría a algunos de estos cristianos. Y es precisamente que entonces llegamos a ver el carácter de Filemón. Y sí le pido ahora que por favor, si usted tiene ya la escritura en Filemón, es el único capítulo, así que le puedo decir capítulo 1, versículo 4 al 7 que vamos a estar cubriendo hoy. Le pido tan amablemente que si usted ya lo tiene, pues se ponga en pie para leerlo juntos. Dice la Escritura así, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes. Es un honor, Dios. Como decía Isaías, Señor, no soy digno de estar parado aquí, pero esto no se trata de mí, gracias a Cristo. Se trata de Cristo, de la cruz. Se trata de aquel que murió por nosotros. Se trata de que mi dignidad aquí no cuenta, sino la dignidad de Cristo. Gracias por este honor como iglesia que nos concedes de abrir tu palabra.
de ver tu palabra, de leer tu palabra. Y ahora, Dios, yo te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros para que al escuchar, Señor, la enseñanza, para escuchar este sermón, Dios amado, seas tú el que haces lo que yo no puedo hacer, Dios. Solo dependemos de tu gracia, solo dependemos de tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que los oídos sean abiertos, para que nuestros ojos les sean quitadas las escamas, para que nuestros corazones, Señor, sean ablandados, para que nuestras vidas sean atraídas a ti, a mirar a la cruz, a mirar a Cristo y a verlo resucitado y que viene por segunda vez por su iglesia. Señor, que a través de este pasaje bíblico podamos extraer la verdad que en ella has inspirado al escritor, a Pablo, y que en esta hora de nuestras vidas puedas hacer una aplicación de tal manera que nosotros salgamos de aquí edificados. Dios, te doy gracias y te pido, Señor, que tengas misericordia de mis hermanos por causa mía, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Así que nosotros podemos ver que Filemón era realmente un verdadero cristiano. Nosotros podemos que de la manera en que Pablo se ha estado refiriendo a él, realmente podemos constatar, y vamos a estar viendo el carácter de él. Para esta predicación hoy quisiera titularla, hermanos, ¿estás reflejando tu amor y fe en Cristo? ¿Estás realmente mostrando lo que ha hecho el Evangelio en tu vida? ¿La estamos mostrando a aquellos que nos rodean, hermanos? Las acciones, dice un refrán, las acciones hablan más fuertes que las palabras. Y este hombre, Filemón, mostraba realmente el amor y la fe que tenía en Jesucristo. Y es precisamente lo que Pablo le está diciendo aquí. Fíjense, Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué podemos desprender inmediatamente de esta lectura del primer versículo? Vemos que Pablo tenía una vida de oración. Pablo era un hombre que se mantenía al ruedo de la oración, y lo vemos en las diferentes epístolas, las cartas que él enviaba a las iglesias, amados hermanos. Él menciona que él estaba orando por los hermanos, estaba orando por las iglesias. Y nosotros podemos pensar que él normalmente daba gracias a Dios, comenzaba dando gracias a Dios. Y me hace pensar de alguna manera, hermanos, que sería una buena pregunta para nosotros pensar si necesitamos la oración. Si necesitamos que alguien ore por nosotros. Hermano, no hay ni una sola persona cristiana en esta vida que pueda decir que no necesita la oración. Todos necesitamos la oración. Todos necesitamos de alguien porque somos imperfectos. Necesitamos la oración porque pecamos. Necesitamos la oración porque somos débiles. Amado, Pablo parece como si tuviese una lista de oración. Hermanos, y hay algunos hermanos en nuestras iglesias y que conocemos que tienen una virtud de memorizarse las oraciones por los santos, por los hermanos, y se acuerdan de las inquietudes y peticiones que el Espíritu Santo ha traído a sus vidas y no se le olvidan. Pero si alguno de ustedes es como yo, que se le olvida las cosas, hermanos, gracias a Dios por la bendición de poder anotar aquellas peticiones que vienen a nuestra vida, que Dios trae a nuestro corazón para interceder por ellas. Y esta forma es una manera de dependencia cuando vemos a un hombre como este y la vida de la iglesia que se inclina a lo que es orar. Nosotros vemos que es la dependencia que nosotros tenemos del Señor al confiar en Él, de que Dios va a obrar. Tenemos la confianza no de que vamos a doblar su brazo para que haga lo que queremos, sino que Dios en su soberanía ha de hacer conforme a su voluntad perfecta. Fíjese, Pablo mismo le dice a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, orad sin cesar. Así que la oración es posible y necesaria por medio de nuestra vida, hermanos, por medio de nuestro diario vivir. Fíjense, orad sin cesar. Y la manera en que Pablo se presenta en las diferentes epístolas nos da a entender la necesidad de la iglesia de tener una vida de comunión con Dios. Y esta vida de comunión con Dios es una vida que no es estar hincado de rodillas todo el día.
A lo mejor alguien pudiera decir, sí, a Pablo se le hacía fácil, porque Pablo estaba encarcelado y allí él tenía todo el tiempo del mundo para orar. No, hermanos, el punto aquí es que nosotros podamos entender que debemos tener una comunión con el Señor todo el día. Hermanos, una comunión que nos permita meditar en Él, que nos permita recordar su palabra, que nos permita orar por los santos y también tener esos espacios para orar de manera tal que sea precisa y concreta, espacios de intimidad con Dios, hermanos. Pero un error que quiero sacar del medio, pensar de que el tiempo de oración y de comunión con Dios es solamente cuando nos levantamos por la mañana o cuando nos vamos a acostar, sino que es todo el día lo que Dios pretende de nosotros. De manera, hermano, que todos nosotros necesitamos la oración. Y el apóstol Pablo nos va a dar 3 razones por las cuales debemos estar agradecidos en nuestras oraciones, por aquellos cristianos que son fieles y genuinos. Y una de las razones, en mi punto número 1, es que debemos estar agradecidos cuando oramos por los cristianos que demuestran su fe y buenas obras. El versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, y aunque este es un versículo que es difícil de interpretar, yo no quisiera entrar en tecnicismos hablando de lo que es la literatura griega, en donde utilizan el quiasmo y otros elementos, sino que yo quisiera hablar lo más llano que habla el texto, porque no es dogmático ninguna de las posiciones que tienen algunos teólogos sobre cómo ir a este versículo donde dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y hasta ahí estamos bien, tener fe y amor y fe en el Señor Jesús. Pero cuando leemos y para todos los santos, como que la fe no nos cuadra. Nos hace más sentido pensar que el texto diga, porque oigo del amor que tienes por los hermanos o por los santos y de la fe que tienes, o el amor y la fe que tienes por Jesucristo. Pero el pasaje nos brinda la oportunidad a nosotros de ser flexibles en él y ir a lo que a la simple vista se puede ver. Como yo les mencioné la semana pasada, nosotros vimos que la carta de Colosenses nos arrojó luz sobre un hombre que se llama Epafras. Epafras fue un hombre que probablemente, según vimos en el capítulo 1 de Colosenses, fundó la iglesia de Colosas. Y vemos que él no solamente había llevado informes relacionados a la iglesia per se, sino que también él llevó informes relacionados al amor y la fe que Filemón tenía por el Señor, pero también al amor y la fe que Filemón tenía por los santos, por los hermanos de la iglesia. Pablo seguramente había sido informado también por Onesíforo, iba a decir, ¿verdad, hermanos? La semana pasada dije Onesíforo y es Onésimo. Onésimo y Onesíforo se me confunden, pero Onésimo, este personaje que es el esclavo que huyó de la casa de Filemón, seguramente como él llegó de forma providencial, Dios lo llevó allí a la casa donde Pablo estaba encarcelado, escuchó el testimonio de que ahora convertido comenzó a hablar de la fe y del amor que Filemón tenía hacia el Señor. Porque cuando Filemón fue alcanzado por el poder transformador del Evangelio de Jesucristo, su fe en el Señor, él no la tomó a la ligera, hermanos. La fe que él depositó en Cristo, lo que lo alcanzó a él, la gracia bendita que lo alcanzó, no la tomó a la ligera. Mira lo que Jesús dice en Juan capítulo 13 y versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son o que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y cuando leemos esto es precisamente la base sobre la cual Filemón sustentó el testimonio por el amor que tuvo hacia los demás, es precisamente por el amor que fue derramado sobre él en la cruz del Calvario, cuando Filemón entendió la gracia que recibió de Cristo Jesús. Así que porque la verdadera fe, amados, impulsa a amar. Esa relación de Filemón con Jesucristo, habiendo recibido su amor, entonces lo movía a tener acciones, a tener buenas obras dentro de lo que era
La iglesia. Esa fe que se puso en obras en Filemón, también nosotros podemos recordar y la encontramos en Abraham. No sé si usted recuerda esa historia en Génesis, capítulo 22, cuando Dios le dijo, lleva a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la región de Moriah. Sacrifícalo allí como una ofrenda quemada en el monte que yo te diré. Llévate a tu hijo, le dice Dios a Abraham, llévate a ese, del cual yo te prometí que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Al hijo que tú amas, a Isaac, llévalo allí, hermanos. Esa fe que Abraham depositó en Dios tenía patitas, hermanos, tenía pies, tenía acción, tenía obras. De hecho, tenía literalmente pies, porque estuvo 3 días caminando. Estuvo 3 días cuando por fin vemos que Abraham confió. Abraham creyó a Dios. No sé si recuerdas también a Moisés en Éxodo capítulo 4, cuando Dios le dijo que volviera a Egipto, que volviera allá, porque Dios le había prometido que iba a sacar y liberar a su pueblo de allí de la esclavitud. Él puso 20 trabas, le puso 20 peros, le puso pero tras pero finalmente, amados, vemos que él confió, tuvo fe en el Señor para obedecerle, y su fe requirió también obras. Requirió que él marchara, que él tuviera una conducta, un carácter que modelara la fe por el amor que había recibido de parte de Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Filemón no era una excepción. Su amor y fe en Jesús lo llevó a buenas obras. Y sus buenas obras se mostraron en su amor por los santos. Así que cuando nosotros amamos a los hermanos de esa manera, la gente va a hablar de eso. Eso es lo que pasó con Filemón. Epafras le llevó el mensaje de lo que estaba ocurriendo en la vida de Filemón, y Dios juntó todas las fichas de tal manera que cuando Onésimo se convierte, seguramente que le llevó lo que él había visto antes de ser convertido, las obras y las acciones de aquel que le modeló. Hermanos, no sabemos, porque aquí estaríamos inventando, si realmente parte del testimonio de Filemón fue lo que hizo mover a este hombre, ablandar su corazón, y Dios lo utilizó al verle el modelaje. Ahora déjeme preguntarle algo. Ellos hablaron bien de Filemón, porque Pablo dice que recibió mensajes, que recibió esa información en ese versículo. Pero fíjese, mis amados, ¿qué escucha la gente de ti como cristiano? ¿Qué escucha la gente de mí como cristiano? Y lo triste es que la mayoría de las veces, cuando escuchas sobre otros cristianos, generalmente lo que nosotros escuchamos son cosas negativas, hermanos. Sería hermoso ver a una iglesia que escuchemos que el testimonio de ella sea que está hablando de los hermanos que están dispuestos a servirle al Señor. Y no se trata solamente del pastor Juan, del pastor Ovidio o de mí como pastor. No se trata de los diáconos. Se trata de cada uno de nosotros. Sería bueno que en una iglesia se levante un testimonio entre nosotros en el cual podamos escuchar que se hable diciendo, esta persona está obrando por causa del amor y la fe que ha recibido del Señor a favor de otros. Fíjate lo que dice Juan, primera de Juan, versículo 3 capítulo 3 y versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que quiere decir esto es, no le digas a la gente que eres cristiano, mejor demuéstraselo. Demuestra que tienes una fe verdadera. Demuestra que tu fe está puesta en obras. O fíjate cómo nos dice en Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Lo único que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. Amados, nuestras obras hablan de quién es nuestro Dios. Si tu hermano o hermana tiene una necesidad y tú le ignoras, le estás diciendo a los demás que a Dios no le interesa. Si un no creyente necesita algún tipo de ayuda de usted y usted no le ayuda porque está demasiado ocupado, le está diciendo simplemente que Dios está demasiado ocupado para ayudarle.
Amados, porque la fe debe ser una fe genuina y en acciones, hermanos. La fe cristiana debe movernos a nosotros a actuar, a vivir de una manera que en nuestro carácter se refleje el entendimiento que tenemos del amor que hemos recibido de Jesucristo. Pero ¿qué más nos enseña este versículo? Este versículo 5, que no podemos, hermanos, creer en Cristo sin amarle, ni amarle sin creerle. El amor y la fe van juntas, porque si nosotros amamos a Cristo, debemos amar entonces a su cuerpo, que es la iglesia. Eso sería como, por ejemplo, decir: pastor, yo le amo a usted, pero a su esposa no la paso. No es compatible, hermanos. De hecho, yo no aceptaría una cosa así de alguien que me dijera a mí: yo le amo a usted, pastor, pero a su esposa no la paso. No, somos uno. Somos uno, hermanos. Y vivimos para darle gloria a Dios. Ahora, debería ser de esta manera la relación entre los cristianos. Cristo nos ama, nosotros amamos a Cristo y creemos en Él. De esa manera nosotros, como consecuencia, amamos a los hermanos y depositamos una confianza en ellos, hermanos. Aquí tenemos el ejemplo de Filemón, que fue alcanzado por ese poder transformador del Evangelio y como consecuencia cree en Cristo y le ama. Ahora pone de manifiesto su amor en Cristo, sirviéndole a los demás. Pero este versículo también nos llama a confiar en nuestros hermanos. Yo sé que la palabra tener fe es algo que nosotros adjudicamos principalmente cuando miramos a Cristo para salvación. Pero cuando estudiaba este pasaje, le pregunto a mi esposa: ¿tú tienes fe en mí? Él me dijo: sí. Yo no voy a pedirle que ahora los matrimonios aquí le pregunten a su cónyuge si tiene fe en su cónyuge, porque a lo mejor los pongo en aprieto. Pero es una fe que tiene que ver con confianza. Y nosotros debemos depositar la confianza en nuestros hermanos cuando hemos creído en el Señor, hemos sido amados por Él y hemos puesto nuestra confianza en Él. También debemos amar a nuestros hermanos y confiar en ellos mientras las circunstancias, escuche, mientras las circunstancias no lo impidan. ¿Por qué debemos confiar en nuestros hermanos? Porque somos hermanos. Porque cada uno de nosotros fuimos redimidos de las tinieblas a la luz. Porque cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que está obrando para transformar nuestras vidas, para hacernos conforme al carácter de Jesucristo, para hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor. Y ciertamente alguno de ustedes podría decirme: bueno, la Escritura dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y yo le voy a decir: sí, pero estaría fuera del contexto. No sería lo que la inspiración, lo que Dios inspiró a Pablo al escribir en esta carta. Esos pasajes que hablan de maldito el hombre que confía en otro hombre o que pone su confianza en los reyes, se trata de alguien que pone su confianza en que sus asuntos sean resueltos a través de los hombres. Y nosotros debemos tener en cuenta de que nuestra confianza en lo que es la seguridad nuestra en todos los aspectos debe ser en el Señor. Y por causa de esa confianza que tenemos en el Señor, debemos tener confianza también en los demás. Este versículo termina exponiendo cómo es este amor y fe, cómo se extiende el amor cristiano. Y dice que Filemón tiene un amor y fe por todos los santos. Por si acaso, la palabra santos no significa la familia santos, ni tampoco significa los santos de los católicos apostólicos romanos. Los santos se refiere a todos los hermanos en la fe en Cristo Jesús. Así que yo sé que hay hermanos que son difíciles de amar, sí. Yo sé que hay personas que les cuesta a unos más que a otros. Y usted, cuando se relaciona con ellos, puede tener choques. En mi barrio decían que no somos el billete de $100 para todas las personas. Sin embargo, en la fe tengo que decirles, amada iglesia, que eso es una perspectiva pecaminosa, es de nuestra carne, es el pecado que habita en nosotros. Hermanos, es interesante, la normativa bíblica lo que nos llama a nosotros es amar a todos. No nos llama a tener preferencias sobre uno y a otros rechazarlos.
Nuestro amor debe extenderse hacia todos aquellos que han sido regenerados en la fe. Yo les digo más, el amor al que Dios nos manda a nosotros expresar es aún a nuestros enemigos. Y es triste que dentro de las iglesias nosotros podamos pensar contrario a eso, a lo que es el mandato de Dios. La pregunta sería, ¿a quién no has podido amar en Cristo? Quizás usted ha estado rechazando a alguien, porque es fácil nosotros repartir esto y ponernos en el lugar de sentir el rechazo y de sentir el desprecio o el desdén de otras personas aún dentro de la iglesia, pero tenemos que posicionarnos en el lugar de cómo Dios nos está hablando a nosotros, para nosotros ser los responsables del mensaje que Dios nos está dando y actuar. ¿Tu vida refleja tu amor y fe en Cristo? Pablo está diciendo que la fe y el amor de Filemón, esa fe y amor que él tiene sobre Filemón, los está aplicando a la relación de todos aquellos hermanos que están allí. Y porque los ama, él les ha estado sirviendo. Y los trata con una relación de confianza. Hermano, es no estar dudando de los hermanos, de sus acciones. Estar como poniendo un signo de interrogación siempre que tenemos de frente a un hermano, como que dudando de lo que nos está diciendo, o dudando del favor y la gracia que Dios ha derramado por ellos. Hermanos, esta evidencia de Filemón, de que tenía que esa fe y amor la puso en práctica hacia los hermanos, fue un motivo de gratitud en el corazón de Pablo. Y así vamos a nuestro segundo punto. Debemos entonces nosotros estar agradecidos porque nuestra comunión con Cristo hace posible que tengamos comunión con los demás, como vimos. Fíjese el versículo 6. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Hubo un hombre que tenía interés de vender su casa y pues fue a donde el corredor de bienes raíces y le dijo, se sentó con él y este corredor de bienes raíces le pregunta, le dice, descríbeme tu casa. Vale, porque él va a apuntar todos los detalles de la casa. Y este hombre, mientras está anotando, le está diciendo cada característica de la casa, le dice todos los detalles de su residencia. Al final de esto, este hombre le dice a su amigo, al corredor, léeme lo que te dije de la casa. Y cuando él le lee lo que dice de la casa, resulta que este hombre le dice, ¿sabes qué? Toda mi vida he querido una casa como la que usted acaba de describir, pero nunca supe que lo tenía hasta que le escuché a usted hablar lo que yo le describí. Y en cierta medida, Pablo lo que le está diciendo a Filemón es que le está pidiendo que él recuerde precisamente cómo comenzó esa relación con él. ¿Cómo esa relación tiene un significado que tiene que ser recordado continuamente en su vida? Pablo le está diciendo, pidiéndole a Dios que tuviera un entendimiento más claro de esa relación que Filemón tiene con Cristo. Porque mientras más claro sea el entendimiento que tiene de Cristo, de la obra que Cristo hizo en su vida, mayor será el entendimiento y la importancia que tiene para Filemón la comunión con otros. Es desde ahí que partimos a relacionarnos con los demás. Lo que vemos aquí es, hermanos, que mientras más Filemón pudiera entender él mismo que había sido perdonado de sus pecados, que había sido librado de la condenación eterna, que había recibido esta salvación tan grande y gloriosa, entonces él podría estar motivado a extender gracia a otros, a extender misericordia a otros. Entonces él estaría dispuesto a otorgar perdón a otras personas, incluyendo a Onésimo. Pablo le recuerda a Filemón su buen comportamiento cristiano, es decir, este es tu carácter y aquí yo estoy elogiándote de forma sincera por la manera en que tú te has conducido. Recuerda tu comportamiento cristiano, la manera en que tú has vivido, porque eventualmente Pablo lo que va a hacer en los textos más adelante cuando los prediquemos en la próxima vez, va a estar entonces trayéndole a él la solicitud de que perdone a Onésimo.
pero que perdone a Onésimo ya no porque era el esclavo que había salido de su casa, sino porque era el hermano amado que él debe perdonar, como Dios le perdonó a él. Amado hermano, amada iglesia del Señor, una relación correcta con Dios produce en nosotros que tengamos una comunión correcta con los hermanos. Lo que quiere decir es que cuando nosotros recibimos la fe en Cristo y somos atraídos a Él y venimos a la iglesia y somos salvos por la justificación que tenemos en Cristo, hermanos, se está corrigiendo un problema que es el mayor de nosotros, el problema de la relación con Dios. El problema principal de la vida de Filemón no era la problemática de ahora que iba a enfrentar, que Onésimo se había ido de su casa y que le había hecho un grave daño. No, el problema principal de Filemón era su relación vertical. La relación vertical arreglada con el Señor, correcta, provee que nosotros podamos tener comunión con los demás hermanos. Así que si eres un verdadero creyente, si tu fe está en Dios, es cierta, es correcta, tú vas a querer tener comunión con los demás. Tú no vas a estar sacándole el cuerpo a los hermanos, ni vas a estar viendo los defectos de los demás como para no unirte y estar con ellos y mostrar que realmente eres un verdadero cristiano, como Filemón estaba haciendo. Fíjese lo que dice un comentarista, dice: el crecimiento en amor fraternal es consecuencia de nuestro crecimiento en la comprensión del Evangelio. Así que cuando nosotros creemos en el conocimiento de lo que el Evangelio ha hecho por nuestras vidas, ya no hay espacio, hermanos, para nosotros andar alejados de la comunión con los hermanos. Ya no hay espacio para que nosotros dejemos de asistir a la iglesia. Ya no hay espacio para nosotros, en el caso de los que cuando nos conectamos en Zoom, dejemos de conectarnos. Ya no hay espacio, hermanos, para la falta de perdón. Cuando nosotros tenemos esa comprensión de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, ya no hay espacio para los chismes. Ya no hay espacio para hablar contra los demás hermanos. ¿Tu vida refleja tu amor y fe en Cristo? Jesús enseñó en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice: tú eres la luz del mundo. Deja que tu luz brille ante los hombres para que puedan ver tus buenas obras y alaben a tu Padre en el cielo. Y nosotros, hermanos, debemos desear precisamente que esa luz de Jesucristo en nosotros brille para que otros la vean. ¿Cómo brilla? A través de la comunión que tenemos con los demás. Comunión sana, relaciones sanas entre los miembros de la iglesia, donde nosotros podemos ver que el amor que fluye en nuestras vidas por el poder transformador del Evangelio puede unirnos a los otros hermanos. Pero no solo eso, hermanos, sino que la razón por la cual nosotros nos debemos relacionar bien con los demás hermanos en la iglesia es para darle toda la gloria al Señor. Es para darle toda la alabanza al Cristo resucitado. Por eso termina diciendo: en vosotros por Cristo, ese versículo 6, para que el Cristo que rescató a Filemón de las tinieblas, lo sacó a la luz admirable, en Él pudiese ser exaltado y glorificado. Quiere decir, hermanos, que cuando hay contienda, cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando se levantan todas las obras de la carne que son contrarias al fruto del Espíritu, que vimos anteriormente en Gálatas 5:22. No estamos realmente nosotros mostrando la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Es una dicotomía que necesitamos corregir en fe en el Señor. El punto número 3, versículo 7, debemos estar agradecidos por el gozo y consuelo que el amor genuino tiene en los demás. Y comienzo con una pregunta. ¿Usted se alegra, hermano, cuando hay alguna persona que usted sabe que tiene dones que Dios le ha dado, pero está sentado o sentada y no les está utilizando? Es una pregunta retórica, no la tiene que contestar, solamente meditarla. Es algo que ocasiona alegría en nosotros, que alguien que Dios le ha dado dones desde que se convirtió, que tiene talentos, que tiene cosas, riquezas que Dios le ha dado en su vida para ponerla a los pies de la cruz y
está sentadita o sentadito sin hacer nada. O nos trae alegría cuando nosotros vemos hermanos que realmente están participando en esta comunión con los demás al poner sus dones al servicio del Señor. Fíjense que el versículo 7 dice: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y yo sé que las malas noticias llegan a nuestras vidas y entristecen, hermanos. Cuando recibimos noticias fuertes, negativas, o personas hablando mal de otros, debería traer dolor a nuestro corazón, debería entristecernos, debería ponernos a nosotros de... Es más, hasta nos debe de desanimar cuando vemos que alguien está criticando. Pablo está haciendo todo lo contrario aquí. Dice: he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos, dice el porqué, han sido confortados por ti, mi hermano. Así que cuando nosotros vemos que escuchamos de un cristiano, una iglesia que están amándose entre ellos, como Filemón estaba amando a esa iglesia que se reunía en su casa, debe traer a nosotros alegría, debe traer a nosotros el deseo de imitarles. Y esta es precisamente la parte donde nosotros debemos pensar que es digno de imitar Filemón, porque Filemón estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿no es algo bueno cuando vemos los dones entre nosotros funcionando? Cuando vemos que Dios nos da reposo a través de nuestros hermanos, que Dios usa a los hermanos que están a nuestro alrededor para darnos palabras de aliento, palabras de exhortación, palabras de consuelo, palabras de ánimo. No hay nada más hermoso, hermanos, que tener la compañía y la amistad de otros hermanos en momentos difíciles, en momentos duros. Pero también en cualquier momento, hermanos, que estemos atravesando nuestra vida. Cuando alguien se pone en el lugar nuestro y está pendiente de nosotros, eso nos trae consuelo y nos trae ánimo. Filemón actuaba de esa manera. Filemón, viendo las necesidades que había en la iglesia, él libremente les daba. Y no se retraía, sino que era un instrumento en las manos del Señor. Hermanos, de la misma manera que Jesucristo le dio descanso a Filemón, Filemón estaba siendo un instrumento para darle descanso a aquellos hermanos de Colosas. Debemos preguntarnos nosotros entonces si nosotros estamos siendo motivo de descanso para nuestros hermanos o estamos siendo motivo de dolor o de angustia o de frustración. Y fíjese, hermanos, yo lo digo porque Pablo precisamente no siempre recibió el consuelo de las iglesias. Primera de Corintios o los Corintios, nosotros vemos que Pablo distó mucho de que ellos le trajeran consuelo y gozo. Ahora, ¿con quién nosotros queremos identificarnos? ¿Con los Corintios o con Filemón? Estoy seguro que usted también estaría motivado a seguir en la fe, caminando, entusiasmado, porque vea el amor que otros están dándose unos a otros, pero también usted debe de involucrarse. No debe quedarse en la banca o no debe quedarse en su casa en un tono de comodidad tal que le impida a usted accionar en favor de los hermanos. Y esto no necesariamente es tomar el lugar de predicar la palabra o de enseñarla. Hermanos, un simple texto puede cambiar la vida de un hermano, o sus circunstancias podrán seguir iguales, pero su perspectiva alinearse a tener comunión con el Señor precisamente por el amor y la fe suyas en el Señor Jesucristo. Al manifestar ese cuidado sobre otros con cosas sencillas, puede animar a otro, hermano. Puede animar a otro. Y esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque en el momento apropiado cosecharemos una cosecha si no nos rendimos. La pregunta del mensaje es: ¿tu vida y la mía reflejan el amor que tenemos y la fe que tenemos por Cristo? Y nosotros sabemos que tenemos que estar agradecidos. Pablo fue agradecido porque vio ese carácter de Filemón mostrado en una relación sana con Dios. Probablemente Filemón llevaba poco tiempo, no lo sabemos. Pero bueno, históricamente vemos que probablemente fue en Éfeso que
porque él escuchó la palabra directamente de Pablo, como dijimos la vez anterior. Pero esto no era un hermano que llevaba 10 años en la iglesia como muchos de nosotros, hermanos. Debemos ser agradecidos por el perdón que Dios nos dio. Sabemos que debemos estar agradecidos por estar vivos. Sabemos que debemos dar gracias a Dios por muchas cosas. Sí, lo sabemos. Pablo daba gracias a Dios por el carácter y la vida de Filemón. Fíjese el Salmo 7:17 lo que dice. Daré gracias al Señor por su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Altísimo. El Salmo 106:1 dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice, hagas lo que hagas, ya sea de palabras o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que nosotros deberíamos estar haciendo como Pablo, orando y dando gracias al Señor, teniendo agradecimiento en nuestros corazones por los cristianos que son fieles a Cristo y que están comprometidos con los demás por el amor que ellos recibieron, por la fe que han puesto en Cristo. Han tenido un amor genuino. Hermanos, mire a su alrededor, que no mire para el lado. Pero piense que al mirar a su alrededor hay otros hermanos alrededor suyo que están siendo fieles al Señor. Es muy fácil tener oraciones que nos dirijan a nosotros a orar por los pecados de los demás o por las flaquezas de los demás. Pero hoy debemos tomar el modelo de Pablo de orar con gratitud por este hermano que estaba siendo fiel al Señor. Demos gracias a Dios por estos hermanos que son generosos, dando de su tiempo en servir en la iglesia, en servirle a usted. Los que hemos tenido la experiencia de hermanos bondadosos en venir temprano a la iglesia, de hacer cosas simples dentro de lo que es la comunión de los santos. Pero hay otros que están tras bastidores, hermanos, que están allá detrás del telón, donde nadie los está mirando, donde no hay una luz, enseñándoles a ellos como protagonistas de un evento para recibir gloria. Pero usted y yo a veces lo sabemos. Entonces en nuestras oraciones debemos dar gracias a Dios. Debemos tornar nuestras oraciones, sí, a amar a nuestros hermanos cuando sea necesario en corregirles, claro que sí. Pero también hoy lo que el Señor trae a nuestras vidas es la gratitud que debemos tener por aquellos que se han esmerado en vivir de una forma honrosa. Debemos imitarles, hermanos. Debemos imitarles para que en nuestra vida pueda reflejarse el amor de nuestro Señor Jesucristo al tener comunión con los demás. Eso es lo que Pablo está mostrando, está diciéndole a Filemón, Filemón, mira cómo los demás hablan de ti. Y alguien podría decir, bueno, Pablo está manipulando a Filemón para que entonces venga y cuando le pida que perdone a Onésimo, lo haga. No, Pablo está siendo honesto, sincero, al elogiar a Filemón, hermanos. Y a veces nos cuesta decirle a un hermano lo que está haciendo bien, porque pensamos que su ego se le va a levantar. Cuidado, aquí no se trata del ego, aquí se trata de reconocer con humildad lo que Dios está haciendo en la vida de cada hermano. Hermano, es imposible que nosotros estemos mirándonos siempre como mejores que los demás. Es imposible y no es bíblico que nosotros estemos mirando a los demás por encima del hombro. Es triste la queja, la crítica y el chisme, hermanos. Lleva 10 años. Y la esposa de él nunca se ha convertido. Y cosas como esas, hermanos. Pero fíjese de dónde Dios le sacó a usted, de dónde Dios me sacó a mí. Y que nuestra condición humana y espiritual estaríamos perdidos si Dios no hubiese fijado su vista en nosotros. Y cuando Dios fijó su vista en nosotros, no la fijó en nuestras vidas porque nosotros tuviésemos algo de valor para impresionarlos. Dios cuando nos miró a través del Hijo. Y su justicia destinada a nuestras vidas era que sufriéramos el castigo eterno. Esa es su justicia, Él es santo y nosotros pecadores. Pero no fue así. Pablo está
yendo al corazón de Filemón, diciéndole: Filemón, mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira la manera en que Él te ha tratado, que tú no eres digno de haber recibido esta salvación tan gloriosa. Y tú refrescas mi corazón al ver tus acciones hacia la iglesia, de la manera en que tú te conduces, de la manera en que tú tratas a los demás hermanos. Para mí trae un refrigerio. Pablo le está diciendo, para mí es un deleite escuchar, porque Pablo no pudo llegar a la iglesia de Colosas. Probablemente hasta ahí, hasta ese momento que escribió, no se ve que lo hubiesen conocido ni siquiera personalmente los de la iglesia. Tú traes refrigerio a mi vida. Tú traes refrigerio a mi corazón, pero también Él lo habla de forma plural. No solo a los pastores nos da gozo cuando vemos hermanos y hermanas jóvenes que están caminando en integridad en el Señor, apartándose del mal y viviendo vidas piadosas, pero practicando la Escritura. Trae gozo, trae refrigerio a nosotros como pastores, como líderes de la iglesia. Pero hermanos, esto se trata de que ese mismo gozo sea compartido unos con otros, que nos podamos deleitar, que usted se pueda deleitar en ver la obra de Dios en la vida de aquellos que Él ha regenerado, que ha puesto a la iglesia como miembros de esta familia de Roca de los siglos. Ahora, si usted es un no creyente, si usted no ha dado ese paso de rendir su vida a Jesucristo, estoy seguro que a pesar de usted, de aún usted siendo un no creyente, de no haber cruzado esa línea donde Dios le haya regenerado, usted tiene muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Yo lo que le digo es que usted está incompleto o está incompleta, joven, que viene con su papá, niño, que esta palabra venga a su vida hoy, para que usted entienda que necesitas venir a Cristo. Necesitas reconocer que Cristo es el Señor y que un día todos, escuche bien, un día todos compareceremos ante su presencia y seremos juzgados por Cristo. Solo Dios pone el arrepentimiento en nuestras vidas y lo sabemos. Mi oración es que usted responda hoy, que usted sea inquietado por el Espíritu Santo para confesar que todos sus pecados pasados y entender que Cristo es suficiente para perdonar todos sus pecados, que te tornes a Él, que vengas a Él. Fíjese lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si un pecador se arrepiente, también trae refrigerio no solo a su propia vida, se la trae al Señor y a aquellos delante de quienes está Dios, es decir, de los que están delante de Dios, perdón. Pero también trae gozo a los hermanos en la iglesia cuando un pecador se arrepiente. Mira lo que dice Lucas 15:10. Te digo que hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Traerá gozo al Señor el día que usted se convirtió? ¿El día que usted pasó de las tinieblas a la luz? Aquí la Biblia lo dice Jesús cuando estaba hablando precisamente de las monedas perdidas en esa parábola. Nosotros estábamos perdidos, pero hoy es el día de salvación. Y hoy es el día de nosotros recordar el deleite que tenemos en Dios como iglesia. Así que seamos agradecidos y sirvámonos unos a otros. Y que ese amor con el que servimos a los demás sea uno que muestre el entendimiento que tenemos del Evangelio que ha operado en nuestras vidas, que ha operado en nuestros corazones. Así que procuremos nosotros seguir el ejemplo de Filemón, que brotan de ese amor sincero, esa fe y ese amor sinceros en el Señor Jesucristo, para que traigamos consuelo y gozo unos a otros, para que podamos dar gracias a Dios continuamente por nuestros hermanos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos.